Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Ausentarse misteriosamente por un breve tiempo y desaparecer. Gloria de Dios ocultarse, encubrirse y resplandecer. Una manifestación que ha ido de principio a fin y hoy termina brevemente así. Ausentarse misteriosamente por un breve tiempo y desaparecer. Gloria de Dios ocultarse, encubrirse y resplandecer. Una manifestación que ha ido de principio a fin y hoy termina brevemente así. Armagedón, nuestra reunión con Él, su habitación revestida de poder, y una voz que se oye. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Millares de dioses se transforman, siendo José Luis su redentor. ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Si aquel que fue mortal te destronó. Por medio de la fe reinó con gloria, por siglo de los siglos se coronó. Su majestad, Inmortal, el Señor, inmortal, regresó. Su majestad, inmortal, el Señor. inmortal. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Millares de dioses se transforman, siendo José Luis su redentor. ¿Y dónde está sepulcro tu
Él es Dios que te bendijo con toda bendición. Él es Dios de toda gloria, Él es Dios de todo honor. En su boca está la vida, en su boca está el amor. José Luis Dios con nosotros, las naciones cantamos. Levanta tu canto, levanta tu voz, dale alabanzas porque Él es tu Dios. Levanta tu canto,
Amamos tu palabra, la entendemos, la predicamos, Padre. Somos un pueblo agradecido de ti. Gracias por revelarnos esta palabra, estos misterios. Gracias, Padre. Glorifícate en este pueblo, Padre. Llévalos en obras de antemano. Los declaro sanos, ricos, prosperando en toda obra, en todo gozo. Enséñales la senda de la vida, a disfrutar cada hora, cada minuto de sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, papito. En el nombre que es sobre todo nombre. Ministración de la siembra. Hoy nos declaramos sanos de pies a cabeza y prósperos en todas las áreas de nuestras vidas. Filipenses 4, 18, 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo llamaba olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, la siembra que recibía de manos de la iglesia. Y Pablo siempre tenía abundancia y estaba lleno, conforme lo dice con sus propias palabras. Luego, el mensaje que Pablo le manda a los filipenses después de recibir de ellos su siembra es la gran promesa del Señor para todos aquellos que hoy con amor, fe y generosidad sembramos en este reino. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Maravillosa promesa, que Dios supla todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cuántas son las riquezas de Dios? ¿Podrá Dios suplir todo lo que nos haga falta? Sus riquezas en gloria ciertamente son infinitas. Él nos enseñó a recibir sin límites. Esa es la gracia de Dios para sus herederos. Recibir de Él conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abba, Padre. Y cuánta gloria hay en esa promesa. Entonces, nosotros los herederos de Dios no tenemos falta de ningún bien. Todo el bien de Dios mora en nosotros y alrededor de nosotros. Confesemos. Mi Señor, mi Dios, Jesucristo, hombre glorificado, suplirá cada día todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibo que sus ángeles me traen abundancia de todo bien y que la disfruto con un cuerpo fuerte y sano. Lo disfruto todo con mente sana y conciencia limpia. Digo que no me hace falta nada porque soy rico, tengo prosperidad permanente. Todo me funciona bien, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Me hiciste perfecto con tu sacrificio en la cruz. Todo el bien tuyo me pertenece. Abba, Padre, deposita tu semilla y recibe sin límites.
Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación. Quiero introducirte en nuestro ministerio de enseñanza. El propósito de este ministerio es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo creyente. La Biblia dice que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. El apóstol Pablo, entendiendo eso, su propósito era presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los creyentes que él estaba en contacto, así llevándoles a una seguridad espiritual, una seguridad de salvación. La semana pasada estuve hablando contigo el tema que de la misma manera que el primer Adán nos constituyó pecadores, de la misma manera Él nos constituyó justos, el postrer Adán que es Jesucristo. En esta ocasión tenemos un tema bien interesante. El tema es, ¿por quién Jesucristo murió? Te invito a pasar al estudio de esta ocasión. Como les mencioné, en el tema de esta ocasión es, ¿por quién murió Cristo? Eso es una pregunta. ¿Por quién murió Cristo? Tengo que confesarles que si me preguntaran a mí personalmente, yo contestaría, pues Cristo murió por todo el mundo. Y yo me imagino que muchos de ustedes pensarán lo mismo. Cristo murió por todo el mundo. Por muchos años yo pensé eso y traté de predicarle a todo el mundo pensando que todo el mundo, pues, tenía la oportunidad de ser salvo. Pero cuando llegué a la Biblia cambió mi forma de pensar. ¿Por qué? Por causa de Mateo 26, 28. La Escritura dice, como puedes ver en tu pantalla, fíjate lo que dice ese verso cuando Cristo estaba tomando la última cena, como dice la Escritura, dice que esta es mi sangre del pacto que por muchos derramada. Fíjate, por muchos. Naturalmente una sola escritura no me llamó a mí la atención, pero cuando no dijo que fue derramada por todos, me puso a pensar. Y entonces, naturalmente, pues, al seguir estudiando las escrituras, me encontré que no solo una escritura decía que Cristo había muerto por muchos. Entonces me encontré también a Mateo capítulo 20, verso 28, que recalca lo que dice Mateo 26, cuando el apóstol dice que Él, mi siervo, vino para ser servido, sino para dar su vida, rescate a muchos. Entonces ya una segunda escritura me puso a pensar, como buenos estudiantes de la Biblia que nosotros somos, nuestro deber es escudriñar las Escrituras, a ver si estas cosas, por qué razón la Biblia es específica en decir que Cristo murió por muchos. Bueno, y entonces seguí leyendo la Escritura, hasta que un día llegué a Hebreos capítulo 9, verso 28, donde la Escritura vuelve a recalcar, Él vino para llevar los pecados muchos. Amigo y hermano, estas escrituras comenzaron a llevarme al estudio de las escrituras y a buscar las evidencias bíblicas, porque yo pensaba que Jesucristo había muerto por todos los hombres. Pero entonces, por ejemplo, cuando habla de la sangre del pacto, que esa sangre es derramada por muchos. ¿Y por qué no derramó sangre por todos los hombres? Dice que mi siervo irá a justificar a muchos. Me llamó la atención y seguí con el estudio de las Escrituras. Dice en Hebreos capítulo 2, verso 10, que Él vino a llevar a muchos hijos a la gloria. Fíjate que ya de antemano, predestinadamente, ya estaba establecido que Él vino a llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces, el término los muchos
Mantenga eso en su pizarra imaginaria. El término los muchos es un término que la Escritura la respalda hasta ahora con 4 versos bíblicos. Pero más me llamó la atención cuando fui a Romanos capítulo 5, verso 15 al 19, cuando descubrí que el pecado de Adán no constituyó a todos los hombres pecadores, sino a los muchos él constituyó pecadores. Entonces eso me puso a pensar mucho, y Dios mío, ¿por qué Adán no constituyó a todos los hombres pecadores? Eso me llevó a pensar a la segunda parte de este estudio, porque si él murió por los muchos, queda un resto. ¿Qué sucede con los otros? De eso vamos a hablar en la segunda parte. Pero antes de ir a esa segunda parte, vamos a ver que ya el Viejo Testamento, Isaías lo sabía. Isaías ya desde el Viejo Testamento ya nos venía diciendo en Isaías 53, verso 11, que escribe la Escritura diciendo: mi siervo por su conocimiento justificará a muchos. Entonces ya yo me había rendido, ya mi lógica, mi teoría, mi filosofía, las terminologías que antes yo como predicador, como evangelista, pues al no entender esto, mi evangelismo entonces era un evangelismo cojo, un evangelismo defectuoso. Porque un evangelista que no conoce que Cristo murió por muchos, pues ya su predicación puede ir incorrecta en cuanto al propósito de Dios. Para nosotros predicar la palabra, especialmente para aquellos que creemos que podemos ganar y que almas para Jesucristo, es muy efectivo saber ya que Cristo no murió por todos, sino que Cristo murió por los muchos. Yo entiendo que tiene que haber una obediencia de parte nuestra, tiene que haber una sumisión, tiene que haber humildad para tú y yo decir: Padre, yo pensaba que tú habías muerto por todos. La palabra, diga conmigo, la palabra establece que Cristo murió por muchos. Número 1, derramó sangre por muchos, justificará a muchos, vino a buscar lo que se había perdido. No todo, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, indicando que no todo se perdió, fue lo que se había perdido. Entonces ya el consejo comienza a integrarse y a darnos una enseñanza. Derramó sangre por muchos, vino a buscar a muchos. Su sangre fue específicamente por ese propósito. Por lo tanto, presentamos estas 6 escrituras, aunque sea por esta ocasión, porque nuestro tiempo es limitado, dando a entender que Jesucristo dio su vida por los muchos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del estudio, que nos lleva a pensar qué sucedió con el resto. Es bien importante en este momento preguntarnos: pastor, ¿quién es el resto de los muchos por los cuales Cristo no murió? Eso sería interesantísimo. Bueno, la Escritura nos da evidencia de ese resto. La palabra es bien clara cuando habla de este tema que estamos desarrollando. Bueno, y ahora Juan 17:12 comienza la Escritura a aclararse cuando habla de los hijos de perdición. Dolorosa manifestación y dolorosa doctrina, pero tenemos que sujetarnos a Dios, que así lo ha declarado. Dice que de ninguno de los que medita se perdió, dice Juan 17:12, sino el hijo de perdición, fíjate, para que se cumpla mis antojos, para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la Escritura. En Juan 14:17, esa Escritura me dejó pensando a mí muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque esa Escritura dice que el mundo, el cual no le conoce, no le puede recibir. Dice que Dios, hay un mundo que no le puede recibir. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo leía Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora descubro que hay un mundo que no le puede recibir, y digo: Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú amas al mundo y ahora descubres que el mundo no te puede recibir? Naturalmente, ese verso ahí tiene muchas verdades. Dice: porque no le ven ni le conocen, no son de los conocidos por Dios. Por lo tanto, hay un mundo que no puede recibir a Dios. Hay un mundo por el cual Cristo murió, que es el mundo de los muchos. Pero hay otro mundo que es el resto de los muchos, por lo cual Cristo no murió, ni derramó sangre por ellos.
Y la Biblia cuando habla de mundos, pues tú sabes que se refiere también al mundo cosmos, al mundo, a las cosas preciosas que Dios ha creado, que son bellísimas. Pero Cristo no murió por el mundo tierra, por el mundo naturaleza, árbol, por la vida animal. Cristo murió por su mundo, el mundo de los escogidos de Dios. Ahora hay un mundo que no le conoce, ni le ve y no le puede recibir, porque Cristo no murió por ello. Ese es el indicativo de lo que estamos hablando. Ahora, en Juan 8:44, ahora nos da más revelación. En Juan 8:44, Cristo estaba hablando con unos personajes donde Cristo le dijo, ustedes saben por qué ustedes no creen en mí, porque ustedes no son de mis ovejas, ustedes son hijos de su padre el diablo. Oye, por primera vez ahora Jesucristo identifica, el diablo tiene hijos, hijos de su padre el diablo. Fíjate que él no le dijo a la mujer que estaba en pecado, tú eres hija del diablo. No, al contrario, estando en pecado o endemoniada, llena de demonios o adúltera, le dijo, no, esta mujer es hija de Abraham. Sin embargo, unos religiosos que se portaban bien, que tenían la escritura en la mano, dijo, ustedes son hijos del diablo. Una vez más, Jesucristo da a entender que el diablo tiene hijos, que hubo un engendramiento de hijos del diablo en el principio. Es decir, que hay hijos del diablo, Caín, hijo del diablo. Bien, entonces estas escrituras nos dan a entender a nosotros un pensamiento de ese resto que son los destinados a perderse. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 2, el apóstol Pablo hizo una exhortación a la iglesia, y es una exhortación para ti y para mí en este día que tenemos que tener bien claro. El apóstol Pablo dice, hermanos, oremos por hombres malos y perversos, para ser librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Fíjate que ya predestinadamente la fe de los hijos de Dios, eso no es para todos, eso es solo para los hijos de Dios, pero no para los destinados. Y la última escritura que podemos leer es Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí ahora tenemos que prestar atención, oído. Fíjate lo que dice Génesis 3:15. Ahora no es Jesús en su ministerio terrenal. Ahora no es Pablo el que está hablando, ni José Luis de Jesús, mucho menos. Ahora es una voz del cielo que dice, miren, yo pondré enemistad entre esas dos simientes. Dios mismo habla que hay dos simientes y que Él va a poner enemistad entre esas dos simientes. Y de hecho, este estudio lo que hace es poniendo, no enemistad, pero separación de las dos simientes, los muchos y el resto. Eso es lo que yo hago con este estudio, dándole seguimiento a la voz que bajó del cielo, diciendo, yo pongo separación entre esas dos simientes. Y hay que poner separación. Si Dios dijo, pondré separación, ¿vendrá Dios a una iglesia a poner separación? ¿Y cómo vamos a hacer separación de las dos simientes? Estudiando las escrituras, con estudios como este que yo te doy. Yo estoy haciéndole eco a las palabras de Dios. Yo estoy educándote, dándote la verdad bíblica para decirte, mis queridos hermanos y amigos, Cristo no murió por todo, Cristo murió por la iglesia. Pastor, pero si la iglesia no estaba visible como la vemos hoy, pero en el corazón de él estaba. Y Cristo dio su vida por la iglesia. Y la iglesia son los muchos que Él ya conocía. Bien, yo creo que ya tenemos una idea, si te es suficiente estas escrituras bíblicas. De esto no ser suficiente y que quedaras un poco quizás confundido. Lo cual te haría muy bien aún confundirte, porque quizás tú me estás escuchando y hace tiempo que tú no te confundes con nada. O sea que ya tú conoces tan bien todo lo que se te dice que ni te confundes. Entonces debes darme las gracias, te confundo un poquito. Pero de quedar así, tenemos más información. Porque esto es un programa de media hora y nosotros tenemos horas de enseñanza con Biblia, de estas enseñanzas que garantizan llevarte a la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad es lo que te hace libre. No es simplemente ser cristiano, estar en la iglesia. Tú necesitas más que ir a la iglesia y que ser cristiano y conocer 2 o 3 versos bíblicos. Necesitas entender por quién Cristo murió. Imagínate que tú seas un predicador o un maestro y a esta hora tú no sabes por quién Cristo murió. Vergonzoso.
Esa vergüenza la pasé yo por años evangelizando, levantando iglesias. Imagínese un pastor levantando iglesias y no sabe ni por quién Cristo murió. Yo me creía que Cristo había muerto por todo. Fíjate que yo no sabía que habían hijos del diablo. Y leí que el mismo Jesucristo dijo, vosotros sois de su padre el diablo. Y Cristo nunca habló ninguna palabra corrompida. Bien, yo te invito ahora a pasar a la tercera y última parte de este estudio. Vamos a ir ahora de lleno a la aplicación de las verdades que hemos dicho. Hemos hablado ya de los predestinados y los destinados. Ahora vamos a ponerlos todos juntos. Vamos a comenzar con la escritura en Romanos. Fíjate, tenemos que leer Romanos 9:21. Bueno, primeramente Romanos 9:21. Dice la escritura que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Esto es el consejo, esto es la soberanía de Dios. Dios lo hizo así, Dios lo quiso así. En otras palabras, a Dios no lo cogieron descuidado, desprevenido. Es simplemente el plan de Dios, que Dios hizo un plan y desde antemano. Vas a ver en el verso 22, en el próximo verso, Romanos 9:22, dice que Él preparó vasos de antemano, que eso es una cosa que ya Dios había preparado así para su gloria y honra. En fin, tú vas a poder ver en Romanos 9:23 que Dios preparó vasos de ira. En Romanos 9:21 dice que Él preparó vasos de honra y vasos de deshonra. En Romanos 9:22 dice que esos vasos de deshonra son vasos de ira, hombres ya preparados para destrucción. Y en Romanos 9:23 habló de los muchos. Dice, y para mostrar las riquezas de su gracia y de su gloria, las mostró para con los vasos de honra que Él preparó de antemano para salvación. Y en los próximos versos dice que de ambos pueblos lo hizo, de los judíos y de los gentiles, de ahí Él nos escogió. Ahora nos preguntamos, ¿por qué dice de la misma masa hizo vasos para honra y vasos para deshonra? Bueno, hoy no tenemos mucho tiempo para ampliar lo que eso significa. Sin embargo, lo que eso está hablando fue del vientre de Eva, de la primera mujer que Él creó. De ese vientre nació Caín y nació Abel. De ahí salen, esos dos representan. Por eso cuando habla de Abel, dice la sangre de Abel, que habla mejor que la de Caín. Y cuando habla de Caín, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Por lo tanto, el buen estudiante de la Biblia tiene que entender eso. ¿Sabe por qué tienes que entender esto, mi querido amigo? Por causa de la predestinación. Si esto no se entiende, entonces cuando tú hablas de la predestinación o escuchas en las enseñanzas de predestinación, pues vas a ver a Dios como injusto. Por eso a veces tú escuchas a personas decir, entonces Dios es injusto, que va a salvar a uno y a otros no. Pero si tú entiendes que el diablo tiene hijos, tú no quieres que Dios salve a los hijos del diablo. Tú no quieres a los hijos del diablo metidos en el reino del Señor. Dios vino a buscar a sus ovejas, no a los lobos. Él no vino a transformar lobos en ovejas, no, Él vino a buscar a ovejas que eran ya ovejas, lo único que estaban descarriadas. Los lobos, Él no vino a buscar a ninguno de ellos. Los lobos para su lugar. Las ovejas, gracias a Dios que las ovejas representan los muchos. Y Él dice que Él vino a salvar las 100 ovejas. Todos los muchos, en otras palabras, todos los que Adán destituyó, todos esos Cristo vino a buscar. Ahora la pregunta es, ¿podrá Jesucristo encontrar todo lo que se le perdió? Si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿tendrá la habilidad, la omnisciencia de poder hallar a todos los que se han perdido? Eso es lo que me da gozo a mí. Por eso que yo soy un predicador de buenas nuevas, un predicador de gracia. Eso me da un gozo, saber que yo le sirvo a un Dios que no perderá ninguna de sus ovejas. Ninguna de sus ovejas perderá nuestro Señor, sino que Él las irá a buscar y las hallará. Bien, entonces vamos a ver otras escrituras maravillosas sobre el tema de la predestinación, sobre el tema que hemos venido desarrollando los muchos y el resto. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, ese verso me trajo tanta luz. Léelo ahí detenidamente.
Si es posible, busca tu Biblia, pero mira, léelo ahí en la pantalla, mira qué claro está. Dice, con aquella gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que a veces nosotros pensamos que fuimos salvos hace 5 años, 10, 15 años, y es verdad, hace 15 o 10, en el caso mío 28, hace 28 años que a mí se me alumbró la salvación. Y yo en mi ignorancia digo, oh, yo he sido salvo, qué bueno, hoy yo fui salvo. Hermano, desde antes de los tiempos de los siglos ya Dios me había dado esta gracia. Pero que Adán me destituyó y vino el postrer Adán y me instituyó. Hace 2000 años que me salvó, pero a mí se me manifestó ahora y yo pensé que ahora era que yo había sido salvo. Sin embargo, eso sucedió hace tiempo. ¡Qué maravilloso! Bien, entonces, las demás escrituras, ya nuestro tiempo está entrando en esa etapa final. Las demás escrituras como Efesios 1:5, fíjate lo que dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pastor, pero yo me creía que la predestinación era un acto de injusticia. Bueno, eso es lo que uno piensa, todos pensamos así. Sin embargo, la Biblia dice que es un acto de amor. La predestinación. Por eso todos debemos aprender este tema. Eso es un tema maravilloso para la escuela dominical, para las damas, para los caballeros, para los niños, especialmente para los niños. ¿Cómo ayuda a los niños este tema de la predestinación? Para los ancianos, porque es que todos hemos sido predestinados en amor. El amor de Dios se manifestó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Tú no tienes existencia ahora, tu existencia viene cuando tú morabas con Dios en espíritu. Luego participamos de carne y sangre, pero desde allá Él te dio esa gracia y te predestinó. Efesios capítulo 1 verso 11 le hace eco al verso 5. Lo único que Efesios es más maravilloso. ¿Sabe por qué? Efesios dice que Él nos predestinó y nos da información. Nos dice conforme al designio de su voluntad. Fíjate que no es tu libre albedrío, no fue tu decisión, no fue porque un día tú te diste cuenta que tú estabas perdido, no fue conforme a aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Eso es maravilloso. Y la última escritura, bueno, nos quedan dos, déjame ver si me da tiempo, Romanos 8:29. Bueno, esa tú la conoces también, pero vamos a mencionarla. Dice, a los que antes conoció, a estos Él llamó, y a los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Maravillosa escritura para tu estudio personal. Y por último, la última escritura que vamos a usar es Isaías 46:4. ¿Usted sabe por qué Pablo menciona mucho a Isaías? Porque Isaías es un profeta que hablaba de la predestinación. Fíjate lo que dice el verso 4, dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados de la matriz, yo hasta las canas llevaré. Fíjate, dice que Él te soportará. Ahí está hablando de la salvación eterna, que no hay quien te arrebate del amor, no hay quien te arrebate de las manos del Señor. Pero fíjate lo que dice, los que sois llevados desde la matriz. Como dice Romanos 9:11, dice que no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Bueno, yo creo ya, mi querido amigo, que nuestro tiempo está llegando a su final, así que en esta ocasión yo comienzo a despedirme de ti. Llamo la atención a tu limpio entendimiento para que puedas seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para nuestra próxima programación. Eres un bendecido con toda bendición espiritual. Hoy se está escuchando una palabra que es viva y eficaz.
saca a la luz la verdad. Hoy se está escuchando una palabra, palabra que es viva y eficaz, que manifiesta las intenciones del corazón, que saca a la luz la verdad. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Abba, Padre. El otro está llegando a las naciones, con voz de arcángel, trompeta de Dios, derribando todo argumento que se oponga a la gracia del Señor. El otro está llegando a las con voz de arcángel, trompeta de Dios, derribando todo argumento que se oponga a la gracia del Señor. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu aventador.